Sexta actividad científica con dos conferencias magistrales, una conferencia y un video realmente revolucionario, y el coordinador de la actividad, el doctor Enzo Giordano, que lo invitamos a que presente a los redactores. Así que Enzo, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Bueno, gracias por la invitación. Hoy vamos a tener dos presentadores. El primer es un trabajo que... Enzo, tener cámara. Perdón. ¿Cómo, Está, Lucio? ¿Tenés la cámara? Ahí está. Lo que pasa es que está estoy con el celular porque recién termino cirugía, perdón, así que no alcancé a llegar a casa. Así que estoy acá en el hospital. Bueno, el primero de los trabajos lo va a presentar el doctor Santiago Raimondes. Santiago, bueno, básicamente habla de la experiencia de nuestras primeras ya 130, trabajo habla de las 130 de PC, pero en realidad llevamos un poquito más. Y el segundo trabajo es un video que lo va a presentar la doctora, a ver, se cortó ahí, que no veo. está muy bien, Enzo, muy bien. Se escucha muy bien. Ahora no. Bueno, que vaya empezando, Santiago está, anda empezando la presentación y después el Enzo te termina de presentar. Doctor Raimonde, lo estamos escuchando, estás muteado. Buenas tardes, estaba esperando que me acepten. No sabía si ya tenía permiso para comenzar. Pido disculpas. Comienzo entonces, comparto. Hola, 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 hola. Ahí Sí. estoy de nuevo. Perdón, Santi. Bien. Perdón, Santi. No, estaba esperando que me acepten el ingreso. Ahí está. Bueno, retomo lo de recién. La segunda parte va a ser un video que nos va a presentar la doctora Sofía Ser, eh, rescate oncológico, una hepatectomía compleja, que bueno, que es bastante interesante. Bueno, Santi, te escuchamos. Muy bien, ahí comparto. Me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, Santi, se ve perfecto. Bien, se me escucha bien también, imagino, por lo que veo. Bueno, mi nombre es Santiago Raimondes, del equipo de cirugía general del Hospital Privado, y lo que voy a presentar es una disertación sobre un trabajo que venimos haciendo, que es un análisis específico de la curva de aprendizaje en DPC laparoscópica a través de un método estadístico que es el método QSUM, que básicamente, ya lo voy a explicar y lo voy a mostrar en gráficos, sirve para estudiar de manera rápida y protocolizada todo tipo de intervencionismo médico, quirúrgico que uno haga y permitir la mejora rápida o la suspensión, como ha ocurrido en otros momentos, de cualquier tipo de protocolo que uno esté realizando. A modo de introducción, algo que, bueno, siempre lo sabemos, aparece en todo trabajo científico como introducción, que la DPC es una cirugía compleja, técnicamente muy demandante, que respecto a la laparoscopía, y es lo que vamos a discutir un poquito, ha habido siempre resultados medios ambiguos, pero por estándares internacionales a cumplir. Comentar que esto no es algo nuevo, estamos en 2024 y la primera DPC laparoscópica la hizo el equipo de Gagné en 1994, sin embargo, recién realizan su publicación en el 96, que es el trabajo que tenemos ahí abajo, donde presentan una casuística de los 10 primeros casos de DPC laparoscópica. Y a modo de comentario, como para comenzar el debate, desde entonces una guerra inusitada por un evento académico no menor que ocurrió en el 2019, para ser específicos,
que fue muy relevante a nivel internacional, y voy a tratar de centrar mi introducción antes de comenzar con nuestro trabajo en base a eso. Bueno, este es el primer trabajo que publica el equipo de Gagné. Describe básicamente el procedimiento de Whipple conocido por todos, de manera laparoscópica, emulando la convencional. Sí hay que ser sincero y honesto que cuando uno analiza el trabajo, la cirugía es híbrida, no es completamente laparoscópica, hacían una incisión de entre 8 y 10 centímetros a nivel subcostal para asistencia manual. Es decir, todo lo que sea la disección, sobre todo la maniobra de Kocher y mucho de la parte de reconstrucción se hacía mano asistida, pero sin ningún lugar a dudas es el promotor de la DPC laparoscópica y estandariza por primera vez la técnica. Resultados a grandes rasgos de esos primeros 10 casos que él publica: 40% de conversión a cirugía abierta, una duración de entre 8 y 9 horas en promedio, y a nivel oncológico una resección de ganglios, quizá vamos a ver la importancia en más o menos en 7 como promedio. Lo interesante de este trabajo, que al ser el primero, él termina la discusión, justamente los últimos 2 párrafos de la discusión son, se pregunta si habría algún beneficio a mediano y largo plazo, un poco a modo de duda y un poco a modo de invitar a la comunidad científica que siga sus pasos. Y una pregunta muy interesante, que es si vale la pena someter a los pacientes a un procedimiento más complejo que el que estábamos acostumbrados y que en general había logrado buenos resultados internacionales, que es la DPC convencional como la conocemos. Bien, ahora, ¿qué fue pasando a partir del primer trabajo de Gagné? Esto para demostrar que en la década del 2000, fíjense, todos los trabajos son 2007, 2008, 2010, 2011, se empiezan a publicar lo que son los primeros reportes de los distintos equipos respecto al abordaje laparoscópico de la DPC. Elegí estos en particular por la importancia de las revistas en las que fueron publicados y sobre todo poniendo énfasis en los títulos, por ejemplo, técnica y resultados, estudios preliminares sobre factibilidad técnica. Kendrick, un reconocido cirujano HPV norteamericano, introduce incluso la palabra robótica, que ya es un poco el final de la discusión. Títulos como Nuestra técnica y nuestra experiencia inicial, es decir, digamos, durante la década del 2000 empiezan los distintos grupos de distintos lugares del mundo, tanto asiáticos como europeos, como norteamericanos, pocos latinoamericanos, por supuesto, a describir sus primeras experiencias iniciales. Tal es así que es imposible no mencionar 2 trabajos importantes, uno de Palanivelu, que fue el Blood Trial, quizás el primer trabajo randomizado que estudiaba las diferencias entre duodenopancreatomía cefálica laparoscópica y convencional, y sin ánimo de hacer una introducción muy larga, lo que demuestra es una menor estadía hospitalaria y una recuperación precoz, sin la importancia que son los criterios de inferioridad en complicaciones. Por supuesto, aquí lo señalo muy rápidamente, estamos hablando de trabajos, si bien son randomizados, con un N muy bajo, no sé si se ven mis flechitas señalando, de 64 pacientes, de los cuales solo 32 pertenecieron a cada grupo. Pero ya comenzaba a haber trabajos randomizados. De la misma manera, sale uno quizás más conocido aún, que fue el Padula, y a grandes rasgos también demuestra menor estadía hospitalaria, recuperación precoz. Esta recuperación precoz acompañada de una ingesta oral más temprana y no inferioridad en complicaciones, y van un poquito más allá, analizando un poco dentro de sus posibilidades, por supuesto, los resultados oncológicos de un abordaje laparoscópico de una cirugía de por sí ya bastante compleja. Entonces, en la década del 2000 ya empieza a haber algunas primeras conclusiones que uno empezaba a leer. Que la DPC laparoscópica parecía ser factible y segura, por lo menos en los primeros reportes de casos, que se esperaba una curva de aprendizaje larga, que por lo menos lo que prometía es una menor estadía hospitalaria y una recuperación más acelerada. Resultados oncológicos entre signos de preguntas. En esa década o en ese momento no había ningún trabajo serio al respecto que muestre criterios de no inferioridad oncológico, aunque se mostraban bastante alentadores.
No había ningún estudio grande y randomizado hasta hace unos muy pocos años, y sí todos se terminaban enfatizando que no había duda que los costos en términos económicos eran bastante más elevados, sobre todo para la época, que la cirugía convencional. Y aquí, a modo un poco de exageración y de provocación, hasta que ocurre la tragedia, digamos. En el 2019 se publica un trabajo muy reconocido a nivel internacional, probablemente muy reconocido por todos, que fue el Leopard 2, un trabajo multicéntrico, doble ciego, randomizado de fase 3, fase 2-3, que se realizó en Holanda, en Países Bajos. Si bien es multicéntrico, no superaba los 4 o 6 centros, pero bueno, era un trabajo multicéntrico que buscaba comparar, tanto como el PLOT o el PADULAB, los resultados de recuperación de NPC laparoscópica versus cirugía abierta. ¿A través de qué? A través de cirujanos previamente formados en dos protocolos que están publicados y que a continuación paso a contar brevemente cómo eran, que fueron en la ELAPS 1 y en la ELAPS 2, que fueron los protocolos de formación para poder derivar en los estudios de comparación. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Qué fue lo inesperado? ¿Qué fue lo inusitado y lo que generó tanta controversia a nivel mundial y que hoy todavía estemos discutiendo esto? La suspensión por el Comité de Ética de Holanda de este trabajo aleatorizado por una mortalidad 5 veces mayor en el grupo de la laparoscopía a medida que avanzaba el proyecto. Para ser específicos, detectaron un 10% de mortalidad en el grupo laparoscópico versus un 2.5-3% en el grupo convencional y debieron suspender el trabajo. El problema, o bueno, lo derivado de esto es que la comunidad científica recibió esa acusación, digamos, recibió ese mensaje, y hubo, sobre todo a nivel europeo, no tanto a nivel asiático, norteamericano, eso lo sabemos hoy con el diario del lunes, pero en el momento, digamos, era la conclusión final a la que se arribaba, era la suspensión de los abordajes laparoscópicos en muchos países y su mero confinamiento a trabajos experimentales extremadamente controlados. Ahí pongo ejemplos de lo que ocurrió en distintos países de Europa, cómo se han manejado una vez que el Leopard 2 fue publicado. No lo especifiqué, en la revista The Lancet, una revista muy reconocida a nivel internacional. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Francia, el ejemplo que pongo como primer ejemplo, y fue muy notoria o muy llamativa mis conversaciones con los colegas cuando me hablaban de que en Francia estaba suspendida la DPC laparoscópica como tal. Incluso en un centro de muy alta casuística de HPV, al que tuve la suerte de participar en carácter de observer, hacían las resecciones de manera laparoscópica y las reconstrucciones de manera convencional, con una incisión mediana bastante importante, basados en el mero hecho de que a partir del Leopard 2 tenían la bajada de línea que debían no realizar las DPC laparoscópicas. Es decir, la repercusión de este trabajo, que fue el Leopard 2, fue muy grande a nivel internacional. ¿Cómo se basó, para entender un poco este trabajo Leopard 2 y hacer una muy breve reseña histórica? El grupo holandés lo que hizo fue crear un primer protocolo que fue la ELAPS 1, lo hace en 2016, estas son las siglas en inglés, donde formaban a los cirujanos en pancreatectomías distales laparoscópicas. Aquellos cirujanos que pasaban este curso, este primer protocolo, que como digo fue publicado en el 2016, eran incluidos en el trabajo Leopard 1, que entonces investigaba los resultados, o estudiaba, mejor dicho, los resultados de pancreatectomías distales laparoscópicas versus convencionales en el 2019, con resultados realmente muy alentadores. Demuestran mejorías en la tasa de estadía hospitalaria, recuperación precoz, bajan las complicaciones de un 38 a un 8%. Es decir, el Leopard 1 daba mucho que hablar en el buen sentido de las pancreatectomías distales. En ese sentido, en el 2017 hacen en la ELAPS 2, que era la formación de un equipo quirúrgico o de los distintos equipos quirúrgicos de distintos centros holandeses en duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica. Y aquellos que cumplían con esos requisitos eran incorporados a este trial, que es el Leopard 2, que se publica, como dije, en el 2019 en la revista The Lancet,
con los resultados que acabo de mencionar en DPC laparoscópica. Ahora bien, como dije, la ELAF2 da origen al Leopard 2, pero si nos ponemos un poco críticos y analizamos rigurosamente el trabajo científico, aquellos que lo hemos leído, vemos que ya hay algo que llama mucho la atención, que fueron qué cirujanos fueron entrenados para tal fin. En ese sentido, el grupo buscó cirujanos con gran experiencia en videolaparoscopía y mencionó bariátrica, por eso en ese sentido me refiero a los cirujanos esofagogastro, que siempre fueron reconocidos por tener una vasta experiencia laparoscópica, con la capacidad de hacer nudos intracorpóreos o suturas intracorpóreas de manera muy versátil, digamos, pero que, por supuesto, no tenían formación en HPV. Y en ese momento contaban con el segundo grupo, que eran cirujanos expertos en HPV, que hacían, digamos, cirugías pancreáticas o hepáticas, pero en este caso lo que importa son las cirugías pancreáticas con relativa asiduidad, pero que por la realidad mundial de ese momento de la cirugía HPV tenían prácticamente nula experiencia laparoscópica. Entonces, la primera pregunta que cabe preguntarse para ser un poco críticos con este trabajo Leopard 2 es ¿qué hubiese ocurrido si combinábamos las dos cosas? Si combinábamos cirujanos especialistas en HPV o en cirugía de páncreas y la correspondiente experiencia laparoscópica. Bueno, esta crítica personal que uno realiza no fue personal, digamos. Fíjense, esto es traído a propósito, el trabajo se publica en el 2019, fíjense, vuelvo a insistir, no sé si se ve en mi flecha, pero primer trabajo 2020, segundo trabajo 2020, tercer trabajo 2020, todos los trabajos inmediatamente ante la salida de este trabajo empiezan a criticar las características metodológicas del mismo, sobre todo por la repercusión que, insisto, había tenido. Entonces, fíjense cómo utilizan los títulos, ¿no? Los trabajos, análisis crítico del Leopard 2, dudas metodológicas, suspensión del Leopard 2, implicaciones en la cirugía laparoscópica, como diciendo, bueno, qué repercusión importante ha tenido, lesiones aprendidas del Leopard 2, una crítica evaluatoria al Leopard 2 y sus resultados, en fin, digamos, la comunidad científica no se hizo esperar a la hora de resistirse un poco al trabajo mencionado. Sin embargo, creo que llegaron tarde a el inconsciente colectivo que se generó en la comunidad médica respecto a las posibilidades que tenía la laparoscopía en la DPC. Es decir, ya el terreno quedó teñido de un gris que inclusive hoy, 2024, es muy difícil de superar. Principal crítica de todos estos trabajos, extensa curva de aprendizaje para poder valorar los resultados. ¿Por qué digo esto? El Leopard 2 es un trabajo que permitía la inclusión de cirujanos que realicen 10 DPC al año. Para ser más objetivo y no tan críticos, en realidad eran 20 DPC al año, pero de esas 20, solo 10 debían ser laparoscópicas, lo cual ya a priori suena de una casuística relativamente baja para haber sacado semejantes conclusiones, pero es la principal crítica que se le realizó en su momento a ese trabajo. Spoiler un poquito del final, en la misma revista, en The Lancet, el equipo de Wang, que en realidad no es un equipo, es un trabajo multicéntrico chino con más de 14 centros con muchísima experiencia, hacen un trabajo prácticamente desde el punto metodológico igual, es un multicéntrico abierto, randomizado, doble ciego, pero con una diferencia. Los cirujanos contaban con una experiencia entre 60 y 100 DPC laparoscópicas. Igual eran los inicios, demuestran una reducción de la estadía hospitalaria, una recuperación acelerada, con hasta el momento el mismo índice de complicaciones a mediano y largo plazo. Solo a método anecdótico, es muy interesante ir leyendo las cartas a los editores que se enviaron entre un grupo y el otro a la revista de Lancet, donde el grupo holandés, liderado por Johnny Van Gils, agradece al grupo de Wang por haber retomado la iniciativa de su trabajo Leopard 2, un poco como
apesadumbrados por haber tenido que suspender su propio trabajo y por la repercusión que eso tuvo, y le agradecen abiertamente, digamos, en la revista Lancet, los resultados obtenidos, y dejan bien claro que potencialmente esto estuvo claramente relacionado con la curva de aprendizaje, y que este trabajo, digamos, confirma que en manos experimentadas la videolaparoscopía en cirugía de páncreas sería una técnica segura. Bueno, no termina ahí la anécdota, vuelven a hacer una carta al editor, el equipo chino, y le agradece enormemente a Johnny Van Hill, digamos, su correcto mensaje de agradecimiento, pero no dejan de mencionar, y lo hacen bien crítico y bien explícito, que, digamos, nuestro trabajo muestra que la DPC laparoscópica es segura y factible siempre y cuando sea realizada por cirujanos con experiencia. Es decir, le agradecen la devolución, pero vuelven a dejar bien en claro, a modo de crítica quizás muy fuerte, el error cometido por el grupo holandés. Bueno, es a modo de esta introducción que nosotros decidimos estudiar nuestra curva de aprendizaje en DPC laparoscópica con el análisis QSUM que voy a pasar a especificar en lo que llamaríamos nuestra segunda edición. A grandes rasgos, nosotros hemos hecho un primer trabajo donde demostramos que la curva de aprendizaje goza de un número de entre 43 y 45 procedimientos quirúrgicos para poder decir que uno puede realizar con seguridad y eficacia, y sobre todo de manera independiente, esta técnica, este abordaje sería quirúrgico, bastante complejo. En este caso, fuimos un poquito más allá y analizamos nuestra curva de aprendizaje, específicamente en 131 casos, pero sobre todo por el hecho de haber pasado la barrera de los 100 primeros casos para ver justamente si esto llevaba o no a una mejoría en nuestros resultados. Utilizando, como he dicho, el análisis de sumatorias acumuladas QSUM, comparar de esta manera los cambios perioperatorios de pacientes sometidos a DPC, y sobre todo discutir si había o no había mejorías y optimizar la sistematización de nuestro procedimiento. El trabajo es, en todo lugar, un trabajo de tipo retrospectivo por su constitución. De todas maneras, la carga de datos y la inclusión de los pacientes es siempre de manera prospectiva. Analizamos las DPC laparoscópicas realizadas en nuestro centro entre enero de 2018 y diciembre de 2023. Por un equipo conformado siempre de la misma manera, la cirugía totalmente estandarizada, siempre siguiendo los mismos pasos, por un cirujano encargado de la resección, que bueno, como estamos en un ámbito amigable y cotidiano, es el doctor Álvaro Alcaraz, y el cirujano encargado puramente de la reconstrucción, que es el coordinador, el doctor Enzo Giordano. Siempre y en todo lugar, la técnica estandarizada, con el doctor Alcaraz haciendo la resección y el doctor Giordano haciendo la reconstrucción. Criterios de inclusión en realidad es muy sencillo, básicamente porque hemos decidido como grupo no tener criterios de exclusión, que es otra cosa, que es todo paciente con indicación de DPC, hemos decidido abordarlo de manera laparoscópica. Siempre y cuando todos esos pacientes, y esto vale la pena aclararlo, son sometidos a un riguroso análisis por un comité interdisciplinario de cirugía oncológica que hacemos los días miércoles por la mañana. Es decir, el paciente que se diagnostica con un problema generalmente maligno de cabeza de páncreas es sometido a un comité interdisciplinario, y si cumple los criterios es ingresado al protocolo de cirugía de DPC laparoscópica. Como materiales y métodos, el trabajo se centra en el análisis QSUM sobre el tiempo quirúrgico. El análisis QSUM, como dice la frase, monitorea y evalúa el desempeño de un proceso determinado a lo largo del tiempo y determina el momento en que el cirujano adquiere la competencia necesaria. ¿Por qué se hace en base al tiempo quirúrgico? En realidad, en general, en los trabajos es así, por el simple y mero hecho de que, en general, en nuestra práctica quirúrgica, a medida que uno adquiere capacidades técnicas, poder resolutivo y va mejorando su curva de aprendizaje, por lógica, o uno tendería a pensar que va mejorando su tiempo quirúrgico.
Entonces, si bien esto ya conforma parte de los resultados, quería mencionarlo ahora para que se entienda, el estudio CUSUM nos arrojó 3 etapas con puntos de cortes bien claros. La que ya teníamos previamente, que era del 0 al 47, del 47 al 102, que ya voy a comentar en qué consiste esa etapa, y del 103 al 131, que ya correspondería a una etapa más de experto. Analizamos datos demográficos para saber si las 3 etapas, por supuesto, cuentan con datos demográficos homogéneos, perdón, y que no hayamos incurrido en algún sesgo. Y, por supuesto, la indicación de cirugía en cuanto a benignidad y malignidad. Estudiamos variables anatomopatológicas como el total de ganglios resecados y márgenes quirúrgicos libres de enfermedad. Y toda variable perioperatoria, las voy a mencionar rápidamente, pero digamos, todas las variables perioperatorias que se deducen de una DPC, en cuanto a tiempo operatorio, el número de transfusiones intraoperatorias, índice de conversión, complicaciones del clavio endindo igual o mayor a 3. Acá 4 puntitos que son la fístula pancreática grado B y C, la fístula biliar, el sangrado posoperatorio y la gastroparesia, todo según la última clasificación, esas son las siglas en inglés, del grupo de cirugía oncológica internacional de páncreas. Infección de sitio quirúrgico, días de internación y mortalidad. El análisis estadístico, y aquí aprovecho para agradecer a nuestro residente Nicolás Asís, fue un análisis un poco arduo y tedioso porque no es un trabajo fácil, tuvimos que hablar con gente experta en el tema que nos asesore un poco para poder no incurrir en sesgos sistemáticos en nuestro trabajo e inferir conclusiones inadecuadas, de tal manera que las variables categóricas fueron evaluadas con la famosa prueba de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher si los resultados eran menor a 5. Y ante la significancia estadística se utilizaron las pruebas OSOT con corrección de Bonferroni que permiten determinar si realmente hay o no diferencia estadísticamente significativa. Y en las variables cuantitativas se utilizó el test de ANOVA de una vía y todo aquel estudio que daba estadísticamente significativo en cualquiera de las fases se sometía a una prueba también post-hoc, la correspondiente a las variables cuantitativas, que es la de Tukey, que permite eliminar de alguna manera las variables confundidoras y determinar si verdaderamente existe diferencia significativa o no entre las etapas. Aquí lo que estamos viendo es un análisis de CUSUM que me pareció muy interesante como para explicar cómo hace el gráfico CUSUM para determinar que hubo 3 fases de progreso. Voy a tratar de explicarlo con números redondos inexistentes e irreales como para que se entienda. El análisis CUSUM lo que hace es determinar qué tiempo operatorio sería el correcto o el prudente para un determinado procedimiento quirúrgico. En este caso, la DPC laparoscópica. Supongamos que uno espera un tiempo quirúrgico de 100 minutos, como para ir a un número redondo. Si la cirugía dura 120 minutos, uno está excedido en 20 minutos. Si la cirugía siguiente dura 80 minutos, uno ganó 20 minutos, por lo tanto la diferencia es 0. Entonces lo que estamos viendo en esta primera etapa que detecta el análisis CUSUM es cómo notamos ya a simple vista que hay picos superiores e inferiores. Es decir, cuando uno está realizando la curva de aprendizaje, hay momentos en que le salen más rápido, hay momentos en que le salen más lento, pero independientemente de eso, no se logra generalmente estar dentro de los rangos intercuartiles de normalidad o de esperabilidad para esa cirugía. En el segundo tiempo empezamos a ver cómo se nota una clara mejoría en el sentido de que ya los picos que hablan de cirugías más extensas desaparecen, no así lograr entrar en un claro rango intercuartil, pero sí esto fue estadísticamente significativo en cuanto a la mejoría del tiempo. Y la tercera etapa, que la catalogo personalmente como ya el nivel de experto, podemos observar la gran diferencia con la primera etapa, que es todas las cirugías ingresan, o prácticamente todas las cirugías ingresan en los rangos intercuartiles esperados para este tipo de procedimiento. Y acá una salvedad personal que discutíamos con el equipo, que no solo tiene que ver con la mejora del tiempo quirúrgico en cuanto a rendimiento,
sino que también la experiencia de más de 100 casos permite determinarle al equipo o le da más experiencia en muchas veces conversiones más rápidas. Es decir, podemos ver picos donde uno, entre comillas, y si me permiten, luchaba más contra el caso tratando de resolverlo, y parte de la curva de aprendizaje también implica saber reconocer cuando el caso no va a poder ser resuelto por vía laparoscópica y uno convierte más rápidamente, que en definitiva forma parte también de la curva de aprendizaje. Otra manera de ver esta curva, mucho más gráfica y entendible, es que uno tiene una curva ascendente de aprendizaje, una segunda etapa, que es la que habíamos detectado en el primer trabajo, en el primer trabajo, sí, que es de amesetamiento, donde se logra, digamos, una mejoría del tiempo quirúrgico con una meseta, y posteriormente el nivel de 103 casos, que demuestra un claro descenso de los tiempos quirúrgicos y, como vamos a ver ahora, de los resultados. Bien, variables demográficas, esto simplemente es para demostrar que ninguna de las 3 etapas hubo diferencia estadísticamente significativa, es decir, las muestras fueron homogéneas. Siendo rápido y concreto, la edad promedio en general es de los 65 años, más o menos el 50% es mujer y el 50% varón, con un índice de masa corporal del 27% aproximadamente. Vamos a los resultados específicos. En cuanto a ganglios resecados, que es muy importante desde el punto de vista oncológico, en la primera etapa logramos un promedio de 6 ganglios resecados, en la segunda etapa un promedio de 11 ganglios resecados y en la tercera etapa, después de los 103 casos, 15 ganglios resecados. Si bien no es lo normal manifestar de esta manera la significancia estadística o lo habitual que uno suele ver en los trabajos científicos, como hemos utilizado una estadística que permite la comparación de las 3 fases, aquí voy a ir explicando una por una dónde se logró o no se logró mejoría. En el caso de la resección mayoritaria de ganglios, fue estadísticamente significativa, como verán, en cada y toda una de las fases, de tal manera que cada fase fue superando la seguridad oncológica de la anterior. El margen negativo, muy similar tanto en la primera como segunda etapa, y esto quiere decir márgenes libres de enfermedad, un 100% en la última etapa, que es lo que manifiesta justamente la mejoría de la tercera etapa versus la primera y la segunda. Es decir, a partir de los 103 casos se mejoró ese número. El tiempo operatorio ronda los 400 minutos aproximadamente, fue estadísticamente significativo entre la etapa 2 y la 3, y de manera llamativa no fue estadísticamente significativa en la 1 y la 2, no fue significativa en la tercera. Es decir, logrado un tiempo quirúrgico estable y estándar en la etapa 2, se mantuvo ese mismo tiempo quirúrgico en la última etapa. Respecto a transfusiones, no hubo diferencias estadísticamente significativas. La conversión ronda, como verán, en promedio un 20% en general en las 3 fases, sin diferencias estadísticamente significativas. Y tampoco hubo modificaciones respecto a las complicaciones consideradas graves según la clasificación de Clavin-Lindo, que son las mayores a 3. Respecto a lo estrictamente quirúrgico, la fístula pancreática grado B o C, según los criterios internacionales de cirugía oncológica de páncreas, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sí hubo un cambio abrupto en el diagnóstico de sangrado postoperatorio, fíjense, 21 y 24, es decir, 22% en promedio en la etapa 1 y en la etapa 2, y en la etapa 3 se reduce drásticamente a 3%, lo cual es estadísticamente significativo. En el caso de la fístula biliar, lo mismo, un 11% en la primera etapa, un 5% que a pesar de esa gran reducción no fue estadísticamente significativa, y sí fue estadísticamente significativa la tercera etapa con un 0%, y acá una aclaración que también hay una realidad que el 0% a veces roza lo meramente azaroso. Tener 0% de complicaciones en una cirugía de estas características es raro. Creemos que nuestro grupo hoy ronda el 2 o 3% de fístulas biliares y no el 0% como manifiesta
específicamente el trabajo, como digo, quizás de una manera muy azarosa. La gastroparesia logró reducirse en la etapa 3, pasamos de un 17 a un 27% y logramos reducirla a un 10% a partir de los últimos 100 casos. Infección de sitio quirúrgico sin relevancia estadística y días de internación posoperatoria totalmente estables en la primera y en la segunda etapa, a pesar de mejoría del tiempo quirúrgico y de algunas repercusiones, pero notorio descenso a 9 días promedio de internación en la tercera etapa, lo cual ya lo vamos a discutir, pero es un número que nos enorgullece bastante porque nos incorpora un poco al nivel internacional esperado, incluso mejor de lo que nosotros personalmente esperábamos. Y la mortalidad se reduce de un 11 a un 5%, de vuelta a lo mismo, si bien hay una reducción considerable, no fue estadísticamente significativa entre las dos primeras etapas, pero sí lo mismo que con los días de internación, la tercera etapa reduce drásticamente al 3% la mortalidad de los pacientes y esto demostró ser estadísticamente significativo. Entonces, a modo de discusión, las variables demográficas fueron homogéneas, es decir, no hemos cambiado nuestra filosofía de qué pacientes deben ser incorporados o no a DPC laparoscópica. Los criterios de cirugía de benignidad versus malignidad se mantuvieron estables, más o menos rondan el 90% de las patologías malignas y lo importante a rescatar es que notamos no inferioridad con respecto a los estándares internacionales en el número de transfusiones intraoperatorias, en el índice de conversión que ronda, como digo, el 20%, en las complicaciones Clavien-Dindo igual o mayor a 3 y la infección del sitio quirúrgico que se mantiene relativamente baja. A modo de discusión de las cosas que hemos mejorado y no a los fines de compararlo con la literatura internacional, sino más bien de dar nuestra opinión personal al grupo, a la Sociedad de Cirugía de Córdoba, de dónde creemos que pudo haber estado en un análisis como equipo la lógica de la mejoría. Bueno, el tiempo operatorio que fue significativo en la fase 2 y no en la fase 3, creemos que es pura y exclusivamente por la mejora y la estandarización de la técnica quirúrgica, que a medida que uno avanza va reduciendo su tiempo operatorio. Lo mismo los días de internación, digamos. Días de internación a medida que uno reduce las complicaciones, sobre todo a partir de los 100 casos, que es lo que la tercera etapa mostró ser estadísticamente significativa. Por supuesto, uno espera menores días de internación. La resección ganglionar es un punto aparte porque si bien uno tendería a considerar que meramente se debe a una mejoría en la técnica quirúrgica, sobre todo en la etapa, o por supuesto en la etapa resectiva, es importante recalcar en este caso que todo proceso de mejoría de un grupo quirúrgico no solamente pertenece a los cirujanos que participan, sino a nivel institucional. Y en ese sentido me refiero a que esto es algo que hemos aprendido de los cirujanos especialistas en esófago gastro y bariátrica a partir de la gastrectomía de dos laparoscópica, donde la mejoría no solo radicó en una mejor resección ganglionar por parte de los cirujanos, sino en reuniones más habituales y una mejoría también por parte de los anatomopatólogos. Implicó una búsqueda distinta y una mejora en la identificación de ganglios y la afectación de esos respectivos ganglios, y por parte nuestra quizás un trabajo más exhaustivo de al finalizar la cirugía, hacer una mesa de banco disecando un poco la pieza en pos de delimitarle al anatomopatólogo los ganglios específicos. En el caso de la fístula biliar, vuelvo a insistir, el 0% es irrisorio, que creemos que estamos en un 2 o un 3%, fue estadístico en todas las etapas. Aquí sí creemos que fue una modificación en la técnica quirúrgica. Desde lo personal creo que fueron dos medidas que hemos implementado. En primer lugar, hemos dejado de utilizar el Vicryl 5.0, que consideramos es más lesivo, y hemos comenzado a utilizar el PDS 5.0, todo en puntos continuos, tanto en su cara posterior como en su cara anterior. Y respecto a los
primerísimos casos una posición más ergonómica del cirujano colocado a la izquierda del paciente, a la derecha de la pantalla, lo cual permite una sutura muchísimo más cómoda. Respecto a la gastroparesia, que hemos notado un gran descenso en la tercera etapa, es de recalcar que en un principio hacíamos preservación prácticamente en el 100% de los casos, o por lo menos los casos que así lo permitían, hacíamos preservación pilórica con anastomosis postpilórica, y a partir de la segunda etapa decidimos directamente no realizar de manera sistemática la preservación pilórica y hacer anastomosis en IDERRUX, digamos. En ese sentido, rescatar que tenemos un trabajo prospectivo en marcha de DPC laparoscópica que hemos comenzado hace aproximadamente 2 o 3 meses, o sea que recién vamos por los primeros casos. Es un trabajo prospectivo randomizado que básicamente persigue el objetivo de estudiar si habría alguna diferencia en hacer la anastomosis antecólica o retrocólica. Creemos en lo personal que esta mejoría de la gastroparesia se debió a este cambio en la técnica quirúrgica, y nos parece que hay una mejor respuesta quirúrgica a la anastomosis antecólica, motivo por el cual quisimos hacer este trabajo prospectivo que estamos realizando. Hemorragia postoperatoria, no mucho que decir, creemos que pasa pura y exclusivamente por la mejoría operatoria, lo mismo que la mortalidad, que nos pone contento ese 3% que nos equipara un poco más a los grupos internacionales, y como dije anteriormente, fue significativa en la fase 3, que recordemos es a partir de los 103 primeros casos. Bien, a modo de terminar y en pos de comparar, digamos, con la literatura internacional, este grupo de Wang, este grupo chino, además de hacer un trabajo prospectivo muy interesante, analizó esta misma curva de aprendizaje, pero sobre un N muchísimo más grande, que es un N de 1029 pacientes, como pueden observar a la izquierda. Y fíjense cómo han logrado prácticamente, por no decir un calco de la curva, tanto en el gráfico de la misma como los niveles de aprendizaje que han obtenido. En nuestro caso era el caso 43, en el caso de ellos el caso 40, y la etapa 3, etapa de experto, nuestro número dio 103 y a eso les dio 104. ¿Qué es lo interesante de ello? Que también estudiaron sus resultados y fueron notando importantes mejorías en la tasa de conversión, que la verdad es muy por debajo del resto de la literatura internacional. Hoy en día en la fase 3 ronda el 3% aproximadamente. El tiempo operatorio es prácticamente el mismo, aproximadamente 400 minutos de cirugía. Bueno, volumen de sangrado han logrado reducirlo, han logrado reducir la estadía hospitalaria. Fíjense que un grupo multicéntrico de más de 14 centros tiene una estadía hospitalaria de 14 días, como nosotros por ahí teníamos en la segunda etapa. Fístulas, clasificación grado B y C, bueno, ellos se ponen un porcentaje ambicioso de un 0%. No creo en realidad que haya grupo en el mundo que aspire a tener un 0% de fístulas grado B y C, o que espere eso de una cirugía tan compleja, pero bueno, ese es su reporte. Clasificación Clavien-Dindo mayor a 3 de un 11%. Por supuesto, estoy mencionando siempre la última etapa. Comenzaron con casi un 21%. Y la tasa de recuperación, que se redujo de un 12%, que no es menor, a un 6% y luego a un 1.5%. Y la mortalidad de un 3%, también a un 0%, me parece quizás muy, muy ambicioso, pero estamos hablando de un trabajo de 1029 pacientes con 0% de mortalidad. Realmente una cifra o un número impresionante. Mensajes entonces, digamos, como para concluir algo de nuestro trabajo.
La curva, independientemente de lo que uno pueda pensar de la DPC laparoscópica, este trabajo en particular muestra una recuperación más rápida con disminución de la estadía hospitalaria y mejoría de las complicaciones, sobre todo a partir de lograr los primeros 43 casos que vuelven independiente al cirujano y le permiten lograr una correcta performance, pero sin ningún lugar a duda, a partir de los 103 casos que lo vuelven prácticamente experto en el tema. Segunda conclusión muy importante, la curva de aprendizaje es ardua y muchísimo más larga de lo esperado, no solo de lo esperado como equipo, sino de lo esperado a nivel internacional, que fue lo que justamente llevó al primer problema del trabajo de Leopard 2. Rescatar la gran utilidad del estudio o de la estadística QSUM, porque le permite a uno monitorear, en este caso, en la performance quirúrgica, e ir sobre la marcha optimizando partes del protocolo, porque permite un rápido reconocimiento de los perjuicios o de los beneficios que pueden estar recibiendo los pacientes bajo un determinado abordaje. Y si bien no es el tema que nos compete el día de hoy o en este trabajo, sí dejar como grupo esta pregunta del rol de la cirugía robótica, que más que una pregunta y más que algo futuro es un presente, que creemos que independientemente de lo que uno pueda discutir respecto al abordaje laparoscópico, realmente estamos convencidos, o por lo menos los trabajos científicos publicados hasta la fecha, y por cierto muy serios en muchos aspectos, empiezan a demostrar que la cirugía robótica tendría notorias mejorías con respecto, sin duda, a la técnica abierta, pero también superaría en muchos aspectos a la cirugía laparoscópica. Y creemos que es sin dudas el futuro de este abordaje. En lo personal, sin representar al grupo, creo que la cirugía laparoscópica el día de mañana va a haber sido un mero paso entre la cirugía abierta y la cirugía robótica. Bueno, dicho todo eso, muchas gracias. Este es el equipo, una foto un poquito desactualizada, pero es el equipo de cirugía general y el equipo de HPV y trasplante con los staff y los fellows del 2024. Bueno, No, muchas muchas gracias. gracias y Gracias. atento a los comentarios. Tenemos muy poquito tiempo, así que le damos lugar a los comentadores. No sé si está el doctor Alcaraz conectado, el doctor Marás, Alino. Sí, Enzo, vamos a dejar realmente impresionante el trabajo, mucho para comentar, y me parece que vale la pena que nos explayemos en esto y pedirle perdón a la doctora Sofía, que la vamos a dejar para la próxima bueno, presentación, porque sí, me así parece que bien. podemos charlar tranquilo, porque estuvo muy bueno el trabajo. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sería? No, ahora hagamos los comentarios de este Ah, trabajo tranquilamente y dejemos el otro trabajo. Bárbaro. Entonces, no sé si alguno de los comentadores están conectados. Doctor Alcaraz, doctor Marasquio, doctora María Eugenia Chanalino, doctor Figueroa o doctor Álvarez. Si alguno quiere hacer algún comentario. Yo, Enzo, bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Disculpen, estoy justo con las nenas en el pediatra, así que es medio difícil comentar desde acá. Primero, Santi, excelente la presentación, muy buena. Segundo, mucho comentario, digamos, no voy a hacer, es nuestro propio trabajo, pero creo que algún mensaje también importante es algo que nosotros aprendimos desde el primer momento y con diferentes tipos de cirugía laparoscópica es eh, el trabajo en equipo, el trabajo que uno trabaje cómodo y que uno no tiene que ser un héroe y hacer absolutamente todo, sino saber, saber digamos, que cada uno haga una parte, que uno se sienta, digamos, parte de un todo. Y me parece que con eso logramos esto en este tipo de cirugías, sabiendo, digamos, eh, cada uno sus limitaciones, cada uno sus fuertes. Y bueno, y creo que nos está yendo muy bien y me parece que cada vez vamos a tener mejores resultados.
Y capaz que ese es el mensaje para dejarle al que esté escuchando. Me parece que la clave de una buena DPC laparoscópica es hacerlo en dos equipos y creo que hacerlo, digamos, tranquilos y sabiendo que viene un segundo equipo a reconstruir y no tener que hacer absolutamente todo todo ese tiempo. Me parece que eso es un buen tip a tener en cuenta. Santi, Sí, Martín. muy bueno el trabajo, muy bien presentado, toda la introducción muy buena. Yo te quería hacer un comentario, en realidad también para que estamos hablando de un centro donde se hace mucha cirugía hepatobilio-pancreática, hacemos trasplante y demás, tratando de pensar en la gente que por ahí tiene alguna experiencia en DPC y quiere empezar la experiencia, digamos, laparoscópica. Por ahí vos podés comentar un poquito cómo empezó todo, porque en realidad, digamos, estamos hablando de más de 100 casos, pero en un principio entiendo que los pacientes se eligen un poco, se seleccionan. Eso no sé si lo mencionaste o no ahí. Eh, También, digamos, hay por ahí, digamos, bueno, las tasas de conversiones creo que fueron más importantes en un principio. Eh, por ahí, si alguien quiere empezar, le puede convenir hacerlo con la técnica de mano asistida y después convertirlo a puramente laparoscópico. En fin, porque, digamos, esto es algo que obviamente que está claro y en todos los procedimientos muy complejos, sobre todo se nota, eh, es siempre recomendable que se haga en un centro de alto volumen, ¿no? Pero vuelvo a decir, por ahí el que está pensando, digamos, mejor en empezar una experiencia, ¿qué podés comentar vos del inicio? En base a eso yo respondería dos cosas, después por supuesto imagino estará el doctor Giordano ansioso por responder. Lo recuerdo muy bien, nosotros teníamos un miedo muy grande, que era la gran discusión que habíamos tenido, sobre todo en una reunión que tuvimos en el Congreso de Cirugía de Córdoba, ya en el 2017, 2018, respecto a que el grupo había logrado unos resultados quirúrgicos y oncológicos muy buenos y se había consolidado como tal en cirugía convencional. Entonces había, lo recuerdo muy bien porque estuve desde el comienzo, un miedo muy grande a que los primeros 4 o 5 casos no tuvieran los resultados esperables o esperados. Y eso Y termina conociendo de nos forma oncológica. generaba, nos Hace genera, un tiempo largo estamos usando su perdón, me tildé justo por la interrupción. Realmente teníamos la palabra, yo creo que es temor, digamos, de que los primeros casos no tuvieran los resultados esperados y que tuviéramos que desistir de la idea y lo peor de todo, arrepentirnos de haber intentado hacer semejante cambio. Y recomendación, digamos, que yo haría a partir de contar en Córdoba con un grupo con semejante experiencia como la del doctor Alcaraz y el doctor Giordano, o el doctor Maraschio Obeide, es que los trabajos científicos hablan de tener un apadrinamiento, digamos, de tener un equipo de cirujanos expertos, como sería, como mencionó en este caso el doctor Alcaraz y el doctor Giordano, y tenerlo siempre de backup en el quirófano para alargar con los primeros casos. Creo que eso es fundamental. Nosotros no contábamos con eso en ese momento, quizás por ahí un poquito eso explica un poco más nuestro temor al comenzar, pero los trabajos prácticamente no discuten en que en los primeros casos tiene que haber un apadrinamiento de un grupo experto si es que uno en esa misma ciudad cuenta con un equipo ya formado. Esa es mi opinión personal. Le dejo la palabra al doctor Giordano, que No, seguro no, tiene no. mucho. Coincido plenamente, Santi. Lo único que quiero agregar que, por supuesto, todo esto depende de la casuística, ¿no? O sea, lo mismo va para DPC convencional que para DPC laparoscópica y como hemos visto en el trabajo que has presentado, el centro tiene que tener casuística, si no el resultado va a ser malo tanto por vía convencional como por vía laparoscópica. Creo que eso es el punto más importante. Y después todo lo que decía Álvaro, el trabajo en equipo creo que es fundamental. Eh, y bueno, después creo que los resultados se van dando solos. Yo hago No una sé, consulta, Santi, no, Sí, perdón. disculpame Martín, no sé si está conectado el doctor, o bueno, dale Martín, después, antes que se vaya el doctor Uranga. No, una consulta me queda porque
vos decías que de las fístulas biliares no había un claro criterio para decir que el paciente tenía fístula biliar y sin embargo mostrás que van bajando bastante hasta el punto que la última parte de la etapa del 0%. Mm. ¿Cómo digamos, si bien el paciente tiene distintos drenajes, por ahí hay un drenaje que drena más la parte biliar, uno puede inferir que más fístula biliar y demás, pero qué criterio usaste para eso? A ver, el criterio es el siguiente. Es un tema complejo que hemos discutido con Enzo yo creo que en enorme cantidad de oportunidades, porque empiezo por la fístula pancreática porque me parece que ejemplifica un poco mejor lo que quiero decir. Hemos discutido durante mucho tiempo la clasificación en grado A, grado B y grado C. La clasificación grado A, si bien todavía existe, ya ha demostrado que la realidad es que es inútil considerarla, digamos, porque no repercute en el paciente, habla meramente de un aumento enzimático y se describe como tal en un drenaje que es claro y que no repercute en el paciente y que uno puede retirarlo en tiempo y forma sin ningún tipo de problema. La complicación grado C, que es el otro extremo, estamos hablando de un paciente que se choca, que está séptico, que requiere terapia intensiva, que requiere reintervención, por lo tanto hay dos extremos muy marcados. Y después hay un gris poco claro, que es la clasificación grado B, en fístula pancreática estoy hablando, que tiene un gris enorme, digamos. Por eso creemos que también tenemos un gran porcentaje de fístulas pancreáticas, que es el hecho de que si un drenaje, por definición, si un drenaje mantiene cifras elevadas de enzimas pancreáticas y uno por seguridad decidiera dejarlo más de 10 a 15 días, que es lo que está estipulado, se clasifica como fístula grado B. Y la fístula grado B en la literatura internacional es considerada una fístula moderadamente grave. Entonces, lo que está pasando es al revés. Me parece que la literatura internacional está cambiando en ponerse menos exquisito con los diagnósticos de fístula. Nosotros, en nuestro caso, nos acomodamos a lo que correspondía, que es la literatura internacional. En el caso de la fístula biliar, diría que es mucho más sencillo porque nos guiamos pura y exclusivamente por la imagen del drenaje, si está bilioso o no está bilioso. Y en caso de duda, se puede dosar la bilirrubina total en el drenaje y compararla con la sérica, pero no lo hacemos de rutina como si hacemos en fístula pancreática. Por lo tanto, el diagnóstico yo diría que es ante la presencia de un drenaje, Enzo puede, y Álvaro pueden corregirme, pero es ante la presencia de un drenaje bilioso y ante la duda la confirmación de las enzimas, digamos. Pero sí, la fístula biliar es un gris, digamos, poco claro, y la gran mayoría de los trabajos no estandarizan o no protocolizan si hacen o no hacen estudio del drenaje respecto a la marcación o a la detección de enzimas del mismo, digamos. Yo diría que es meramente el drenaje bilioso, para ser concretos, en este caso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Le damos lugar a... Hola Enzo, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola, están todos? Hola, Mara. Quería comentar, primero, ante todo, felicitaciones al equipo del privado por el trabajo y por la acreditación. Ya nos han llegado los comentarios. Así que, bueno, primero creo que Álvaro me sacó las palabras, estoy totalmente de acuerdo, me parece que el hecho de sistematizar y a su vez hacer que la cirugía se haga en partes, ¿no? Una resección y después pasar a todo lo que es la reconstrucción, me parece que es clave, que es clave. Y es clave porque, bueno, creo que el bronce ya pasó de moda y el trabajo en equipo es lo que está generando que ustedes tengan estos resultados. Así que bueno, por un lado eso me parece muy bueno. Creo que también, en su momento también creo que lo había hablado con Enzo, el hecho de empezar, yo creo que hay que ver también el tema del volumen que tiene cada equipo, porque de nada sirve que hacer una DPC laparoscópica cuando hay un caso por año. Pero sí en centros de alto volumen, tal vez empezar con anastomosis hepático, alguna hepático yeyuno laparoscópica y demás, como para empezar a hacer los primeros casos.
Y por otro lado, me parece que comentando cuando Martín habló por el tema de los primeros casos, me parece que, no sé si no lo han comentado, pero supongo que tal vez los primeros casos fueron unos casos que un poquito más seleccionados, tal vez una ampuloma, algún caso de ese estilo, y no vi ninguna, no sé si hicieron alguna salvedad en alguna resección vascular, o si han hecho resección vascular laparoscópica. Así que bueno, nada de eso. Sí, imagino que contestará Enzo, pero sí, hemos hecho dos resecciones vasculares y una resección arterial de hepática derecha, una reconstrucción, eso lo vamos a presentar ahora en el Congreso de Buenos Aires, y lo interesante es que eso extiende los tiempos operatorios y puede aumentar las complicaciones, y nosotros deliberadamente hemos decidido no excluir esos casos de la casuística, porque uno podría decir, bueno, estamos ante un caso muy complejo, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación compleja, que la cirugía va a durar mucho más, que esperamos mayores complicaciones, y de manera deliberada nosotros decidimos, como aclaré en el trabajo, no excluir ningún solo paciente y salir con los resultados a la cancha verdaderos de lo que ocurre en la realidad. No sé si Enzo querés o Álvaro aclarar algo más al respecto. Resecciones que te referís son resecciones totales, hay unas cuantas más parciales, digamos. Está el doctor Uranga conectado, me interesaría saber algún comentario de Lucio, si estás. Hola Enzo, bueno, gracias ¿Cómo anda Lucio? por la pregunta, ¿cómo andan? La verdad que felicitaciones. La mayoría lo conoce, tiene una de las experiencias más grandes también en DPC laparoscópica de la Argentina, así que bueno, nos interesa tu comentario, Lucio. Lamentablemente entré un poco avanzado de la presentación, vi buena parte, la verdad que sí, es impresionante, sin tener un caso, sin mostrar todo, estoy de acuerdo con incluir todos los casos, creo que eso está bien. Después se puede discriminar para hacer su análisis, pero nosotros presentamos nuestra experiencia el año pasado en la Academia Argentina. También hicimos el análisis CUSUM del tiempo operatorio, que fue 40. 40 fue el cambio, pero como la serie china, el primer cambio fue a partir de los 40, más o menos 40 casos, y después es verdad que hay un segundo cambio en morbilidad y demás. Para paliar y un poco respondiendo a una de las consultas que no me hicieron a mí, pero viene a colación, el tema morbilidad, curva de aprendizaje, que es el principal factor de complejidad. Nosotros hicimos primero una clara selección de pacientes y después lo que hicimos parcialmente al principio fue avanzar en todos los casos por la laparoscopía un poco. O sea, empezar sabiendo que vamos a convertirlo, tomarnos un límite de horario de 2 horas de cirugía por laparoscopía. Estas 2 horas van a ser laparoscópicas, abordaremos el espacio de Treitz, la gastrodenal, sección del cuello pancreático, haciendo diferentes fases hasta que esas 2 horas, primero llevaban 1 o 2 maniobras, después 4, después hacíamos casi toda la resección y después ampliamos a la resección completa y nos quedaba pendiente el tema de la reconstrucción, que es un tema complejo y que creo que, coincidiendo un poco con el doctor Raimondes, creo que la robótica viene un poco a reemplazar ese déficit que tenemos los cirujanos para la reconstrucción, que la robótica va a homogeneizar y simplificar mucho la reconstrucción, que laparoscópicamente me parece el punto flaco de la curva de aprendizaje, porque es donde vamos a lidiar con la morbilidad. Así que compartimos bastante puntos en común con la experiencia de ustedes en desarrollo. Nosotros estamos más o menos parecidos, estamos en 200 casos realizados, así que no hay gran diferencia. Superamos los 104 que se recomiendan para tener un nivel de experto. Así que estoy de acuerdo que se dé esta línea y estoy de acuerdo que va a ser difícil que mucha gente se sume al desarrollo de una nueva curva con una curva tan grande, y creo que va a venir la robótica a salvar esta situación. Coincido plenamente. ¿Alguien más? La robótica va a democratizar, digamos, la DPC, que está de moda eso. Paul Lada levantó la mano, Enzo. Doctor Lada, escuchamos. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Santiago. Felicitaciones, Enzo, por el grupo. Yo rescato muy bien
y fundamentalmente de hace años que venimos trabajando en equipo y siempre hemos insistido, así como lo hacíamos con el profesor Luis Gramática, en cirugía de MICE hacíamos dos equipos. En esto, en la DPC, hace años que venimos haciendo dos equipos. Tal vez la diferencia es que no siempre son los mismos los que resequen, no son siempre los mismos los que reconstruyen, sino tratamos, o por lo menos yo, en una etapa hago la parte de resección y después la parte de reconstrucción. Me parece que eso es interesante porque además acorta tiempo y está fresca la mente para hacer los pasos cuando todos tienen el mismo nivel, digamos, de equipo. Y rescatar de Santiago, creo que el trabajo de Leopard con Van Gullit y Mark Besselin, creo que como vos lo mostraste, fueron ellos mismos los que se hacen autocrítica, que posteriormente todos se prenden en su autocrítica y que mejoran el nivel, porque me parece que eso es lo más importante del trabajo de Leopard, que de mi punto de vista creo que fue interesante para la autocrítica. Nada más y felicitaciones nuevamente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿O alguna pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, solamente nos queda felicitar a todo el grupo del doctor Obeide, Giordano, para abajo, Maracho y demás, que no dejan de sorprendernos con la evolución permanente, un orgullo para que la cirugía de Córdoba. Así que nos vemos el 28, si Dios quiere, en la reunión conjunta que vamos a tener con la Academia de Cirugía. Muchas gracias a todos por participar. gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Chau. Hasta luego. Chao, chao. Saludos a todos.